Buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a Noticieta, esta es su segunda emisión, les deseamos un buen día. Iniciamos de inmediato con información a nivel internacional por la importancia de esta noticia. Tenemos las imágenes al respecto. Emmanuel Macron ha informado personalmente de un ataque presumiblemente terrorista en una calle relativamente céntrica de Lyon, en el corazón de Francia. Según el primer balance, a los pocos minutos de producirse el ataque, 13 personas habrían sido heridas de cierta gravedad tras la explosión de un paquete bomba cargado de clavos. La sección antiterrorista de la policía de París se ha hecho cargo de la investigación. El presidente de Francia justo estaba respondiendo a una entrevista audiovisual en directo cuando se produjo la explosión. El presidente reaccionó de este modo: se ha producido un ataque en Lyon. De entrada, parece que no hay muertos. Es mi deber transmitir unas palabras de emoción y solidaridad para las familias de los heridos. La explosión se produjo en las inmediaciones de una panadería de la Rue Victor Hugo, cerca de la Plaza Bellecour, en un barrio medianamente acomodado, lejos de los suburbios de la ciudad, repuntado por la violencia de sus barrios multiculturales. Medios locales informan del estallido de un paquete bomba hacia las 5:30 aproximadamente. Información aún no confirmada, noticia que está en curso en Noticieta. Le tendremos más detalles más adelante. Tenemos más información de carácter nacional. Lamentablemente, otro tendero fue asesinado esta mañana. Se presume que pudo haber sido por extorsión. En la zona 3 del municipio de Villanueva, exactamente en el sector conocido como Bárcenas. Acá usted puede observar esta lamentable escena. Vemos un hombre tendido, aparentemente pues se trata del dueño de una barrotería, de una tienda, identificado como Macario Sontay, de 27 años, que esta persona pues pierde la vida después de haber recibido múltiples impactos con proyectil de arma de fuego. El cuerpo de socorro, en ese caso cuerpo de bomberos municipales departamentales, indicaban que al menos presentaba 2 heridas de arma de fuego en la parte del cráneo. Esta persona pues de 27 años, indicaban, recién aperturaba este comercio, recién abría pues esta tienda y fue pues atacado por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra accionaron sus armas de fuego en contra de su humanidad. Se nos informó de una persona herida por arma de fuego. Al llegar al lugar, pues se verificó de que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de los impactos que recibió dicha persona. Por nombre Mateo Santay, de 27 años de edad, reconocido por el hermano Gerardo Santay. Es lamentable este tipo de situaciones que se vive en el país, pero pues tenemos que luchar contra todo esto. Claro, muy bien, oficial. ¿Alrededor de cuántos impactos de bala presentaba esta persona? Se le observan 2 impactos de arma de fuego en el cráneo, lo que le quitó la vida a dicha persona. Algo que cabe resaltar y pues que hemos investigado también es que este ataque ha quedado pues grabado por medio de un sistema de cámaras de videovigilancia. Ustedes la pueden apreciar ahora en sus pantallas. Son cámaras que se ubican en las afueras de este comercio. Sin embargo, pues el Ministerio Público será el encargado de evaluar y analizar este tipo de videos para que pues den con el paradero de los responsables de haber cometido pues este atroz crimen. Más información: al menos una persona fallecida y varios heridos es el resultado de un accidente de tránsito que se dio esta mañana cuando un microbús cae en una hondonada a la altura de Alaska. Mortal accidente de tránsito se registró en el kilómetro 174 en el descenso de la cumbre de Alaska, el lugar más conocido como la Curva de la Muerte. El saldo: más de 10 personas heridas y una fallecida. Bomberos municipales de Totonicapán acuden a lo que es el kilómetro 174 de la ruta interamericana, donde por causas que se nos conocen, un vehículo tipo microbús cae al fondo de un barranco, donde resultan varias personas heridas.
En el lugar se rescatan a varias de ellas con traumas, y algunas en estado de gravedad, y otras que son trasladadas a los hospitales de Quetzaltenango y Totonicapán. Es un microbús que tiene la placa C381BQB de transportes rutas occidentales con ruta del Socotal a Quetzaltenango, viceversa. Socorristas hicieron hasta lo imposible para salvar la vida de Tomás Riquiaquino, de 42 años, que falleció al ingreso de la emergencia del Hospital Departamental de Totonicapán. Socorristas recomiendan a la población manejar con precaución por esta ruta debido a la densa neblina y al asfalto mojado que prevalecen en el área. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. En operativos realizados esta mañana en el oriente del país en busca de desarticular estructuras del narcotráfico, esta mañana precisamente se capturaron 7 personas y se llevó a cabo la incautación de varios ilícitos. A primeras horas de este viernes se realizaron varios allanamientos en Zacapa, Chiquimula, Santa Rosa y Jutiapa, los cuales dejaron como resultado a 7 personas capturadas, además de la incautación de marihuana, cocaína, crack y dinero en efectivo. Mientras tanto, investigadores de la Policía Nacional Civil, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en la aldea Nearar del municipio de Camotán, Chiquimula, donde fue capturado Juan Erazo por el delito de homicidio. Las autoridades indicaron que las investigaciones y operativos continuarán en estos departamentos. Tenemos una actualización informativa. Esta mañana se llevaron por lo menos 7 allanamientos en la zona 1 capitalina buscando evidencia y el revólver con el que pudo haber sido asesinada una mujer en un sector conocido como La Línea. La finalidad de realizar estos allanamientos es venir y ubicar cualquier situación ilícita que se encuentre dentro de los domicilios, y en este caso, dentro de esta casa de color verde que usted está viendo en este momento tras mis espaldas, se ha encontrado un arma de fuego, es un revólver con el cual presuntamente el menor, que fue remitido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal el día de ayer, le provocó la muerte a una sexo servidora el 25 de abril de este año en una de las habitaciones de la línea férrea. Hay un trabajo que continúa por parte de PNC, por parte de los investigadores de delitos contra la vida, de la unidad contra femicidios, para poder venir y ubicar situaciones ilícitas. Toda la información que se está recabando en estos domicilios es de mucha importancia, porque al momento de venir y tener toda esta información va a apoyar y va a fortalecer la investigación en contra de estructuras criminales. En este caso se captura un presunto sicario. El día de ayer, un menor de edad, integrante de la Mara Salvatrucha, se encuentra el arma de fuego, es un revólver calibre 38 especial, con el cual presuntamente disparó en contra de su víctima, una mujer sexo servidora, el pasado 25 de abril del año 2019 en la línea férrea, en una de las habitaciones que se encuentran en esa línea férrea. Bienvenidos a La Entrevista. Este es un servicio de los noticiarios Telediario, Noti7, T13 Noticias, TN23 y Radio Cadena Sonora, con el único objetivo de presentar a ustedes, estimados guatemaltecos, las propuestas, los planes de trabajo y de gobierno de todos los candidatos a la presidencia de Guatemala. En la pantalla aparece un semáforo, el cual indica que el candidato en turno tiene 3 minutos para responder a la pregunta que le es planteada. Hoy tenemos al candidato Manuel Villacorta del partido WINAC. Entramos de lleno a la entrevista. ¿Cuál es el planteamiento del partido WINAC y Manuel Villacorta para brindar seguridad a los guatemaltecos? Primero que todo, Andy, muchísimas gracias por esta valiosa invitación del Grupo Albavisión, la valoramos profundamente. Bueno, nosotros en el movimiento político WINAC estamos conscientes de que la violencia, la delincuencia está haciendo estragos en Guatemala. Sabemos que los asesinatos, sabemos que las extorsiones, los secuestros tienen a la población muy preocupada.
no ha habido un descenso significativo, no ha habido seguridad en el país y eso afecta la vida normal de las familias y también los negocios, eso es grave. En el movimiento político WINAC hemos determinado que hay dos grandes sectores que componen el tema de la delincuencia. Primero, la delincuencia común, que es una delincuencia menos difícil de combatir. Lo que ocurre aquí es que debemos focalizar aquellas áreas, aquellos municipios en donde hay delincuencia común. Esa delincuencia común se combate a través de desarrollo socioeconómico, llevando empleos, llevando trabajo a esas comunidades. Sabemos perfectamente bien que ya empezamos a dar ingredientes para el cambio. Asimismo también que haya educación, porque la educación es fundamental para ir generando valores en los niños y en los jóvenes. Tercero también, que existan espacios de esparcimiento para que los jóvenes puedan canalizar la energía allí. Pero importante también es tener una Policía Nacional Civil Comunitaria, que es la que vamos a crear. Esta Policía Nacional Comunitaria surge de las propias comunidades, del propio municipio. Esto garantiza que el municipio o la comunidad se sienta mejor protegida porque los miembros de la Policía Nacional Civil pertenecen a esa comunidad. Ahí nacieron, ahí crecieron. A la vez los agentes de la Policía Nacional Civil comunitarios también se integran en mejor forma porque saben perfectamente bien que están defendiendo a su comunidad. Policía que debe manejar fundamentalmente el tema de la prevención. En el tema del crimen organizado es muchísimo más complejo. Estamos hablando de mafias rusas, mafias chinas, carteles de la droga de Colombia, de México. Ahí vamos a necesitar muchísimo el soporte de la comunidad internacional. Tecnificarnos, transferencia tecnológica, generando distintas fases, distintas instancias de la Policía Nacional Civil, precisamente para la diferencia del crimen organizado que vamos a combatir. Narcotráfico, lavado de capitales, depredación de los recursos naturales, en fin, es decir, identificando las áreas en donde estas fuerzas de tarea especializadas van a ir operando. Cuando entonces tenemos un plan integral de trabajo para combatir la delincuencia común, pero a la vez también lo estamos haciendo con la delincuencia organizada, que es muchísimo más Doctor complicada. Villacorta, se nos terminaron los 3 minutos, mil disculpas, vamos a pasar al tema de desempleo. La propuesta de WINAC para crear el empleo que Guatemala necesita y sacar adelante al país, llevarlo a un desarrollo pues, que tanto carece de él, ¿cuál es? En Guatemala actualmente se están graduando aproximadamente 200,000 jóvenes en el diversificado cada año. Y esos jóvenes transitan entonces a la búsqueda de un empleo. Sabemos perfectamente bien que solo unos 10,000 jóvenes van a encontrar un empleo y generalmente mal pagado, sin contratos, sin garantías, sin beneficios. ¿Qué pasa con los otros 190,000 jóvenes que ese año se graduaron? No van a encontrar empleo, pasan a la informalidad o simplemente como desempleados. Nosotros vamos a generar programas proactivos de emprendimiento, por una sencilla razón. Estudiamos el problema en el movimiento político WINAC y determinamos que el problema está en la estructura económica de este país. Tenemos un modelo agropecuario, no lo hemos cambiado. Hace 500 años Guatemala exportaba chocolate y especies, por ejemplo. Hoy estamos exportando banano, azúcar y café. Es prácticamente lo mismo. No aprovechamos la ola del cambio con los tratados de libre comercio, la internacionalización de la economía o la globalización, por ejemplo. Entonces, ese es un modelo primario que ya no genera empleo. Además, las grandes empresas, y no digamos las medianas y las pequeñas, están coincidiendo en algo. Les ha caído la facturación, es decir, tienen menos ventas. 2, tienen menos capital de liquidez para invertir. Y 3, están haciendo lo que se llama un recorte de gastos, que lo gravísimo es cuando se llega a despedir trabajadores. Eso está pasando en el país. Una radiografía del país nos permitiría pensar que el modelo económico guatemalteco ya no funciona. Entonces, de nada sirve intentar propuestas de cambio si no nos vamos a la matriz de eso. ¿Y en cuánto tiempo pudiera generarse este nuevo modelo para el desarrollo de Guatemala? Tardado. Yo creo que nosotros en WINAC somos objetivos, no podemos ofrecer fantasías, eso tarda. Si tardó 500 años en fortalecerse, en constituirse este modelo económico primario, dual y dependiente que tenemos, va a costar. Pero sin embargo, las cualidades de Guatemala, su cercanía con el mercado de producción y consumo más grande del mundo, que es México, Canadá y Estados Unidos, las condiciones geográficas, por ejemplo, nos van a ayudar a una juventud potenciada con deseos de trabajar. En los primeros 4 años vamos a intentar ya iniciar un proceso de cambio, salir de esta economía de agroexportación, agropecuaria, que ya no da para la población, que son 20 millones, para ir instituyendo un nuevo modelo. Y ese nuevo modelo debe basarse en una economía de servicios, por ejemplo, es decir, básicamente el turismo. Vamos a apoyar el emprendimiento de los jóvenes con asistencia técnica y financiera. Hablemos del tema
de salud, un tema muy álgido y que muchos guatemaltecos están realmente en una precaria salud, no desde ahora, desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es su planteamiento? ¿Qué le ofrece el partido WINAC al guatemalteco en tema de salud? En salud, Guatemala está grave. El 50% de la población nace y muere sin haber visitado nunca a un médico. Eso es inaudito. Sabemos perfectamente bien, por ejemplo, y esto también entra en materia de salud, que la desnutrición infantil es implacable, es desastrosa en nuestro país. Esto está causando lesiones severas en los niños que no los vamos a poder recuperar. La mayoría de la población, diríamos un 80%, recurre a los servicios públicos de salud. Un 12% aproximadamente lo hace con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y un 9 o 10% tendrá las posibilidades de pagar salud privada, que evidentemente tiene mejores condiciones de servicio. Vamos a instituir un modelo distinto en donde vamos a tener unidades ambulatorias para jornadas patrullando todo el país para atenciones específicas focalizadas cuando haya problemas específicos en las comunidades. Vamos a tener un proyecto para ampliar los puestos de salud, los centros de salud, y nuestra aspiración es llegar a tener un hospital departamental que garantice la cobertura en función a la población y a la extensión del departamento. Un aspecto fundamental también es que nosotros creemos que es importante la atención a la salud, porque las personas que están sanas también deben de cuidar su salud para no perderla. Salud preventiva, que es importantísima también, y una fase de salud curativa en aquellos que ya tienen algún nivel de enfermedad. Como importante también, perdón, doctor, que lo interrumpa, es manejar los pactos colectivos y tanto sindicato. Ustedes ya se han puesto a pensar en eso. Estamos totalmente claros. En el movimiento político WINAC nosotros no vamos a negociar con un líder sindical, aún así su movimiento sindical sea el más fuerte en determinado ministerio. Nosotros en los ministerios lo que vamos a hacer es trabajar con todos los sindicatos que existen en una mesa pública ampliada con presencia de la prensa, de organizaciones de la sociedad civil, para que el pueblo se entere qué está pasando. Es allí precisamente donde se tiene que trabajar. Nunca más un líder sindical que vaya a extorsionar al presidente diciéndole que sube los salarios o ellos van a bloquear las calles. Eso se acabó. De hoy, con el movimiento político WINAC no nos vamos a prestar a esa trampa. Vamos a instituir mesas públicas en donde todos los sindicatos de un ministerio se presenten a discutir, a analizar los cambios, los pactos colectivos, que vamos a respetar las garantías adquiridas de los trabajadores, las vamos a respetar, pero vamos a revisar los pactos colectivos. Es decir, se acabó el chantaje hacia la presidencia por parte de uno u otro líder sindical, aún así sea el sindicato más fuerte el que represente. Un rubro que genera desarrollo en cualquier lado del mundo y también en Guatemala, por supuesto, es la educación. Y es algo muy importante que conozcamos el plan de gobierno de ustedes como WINAC y Manuel Villacorta para la educación de Guatemala. Correcto. El sector de la educación en Guatemala está exactamente igual que el resto de sectores en pésimas condiciones. En este momento hay casi 3 millones de niños en Guatemala expulsados del sistema escolar. Es decir, que ya no van a la escuela. ¿Qué futuro pueden tener esos 3 millones de niños? Luego tenemos también que de 10 niños que inician la primaria, solo 3 aproximadamente llegan al 6º grado primaria. En las áreas muy remotas, rurales, prácticamente ni siquiera la mitad. Vamos a impulsar cambios profundos para generar una nueva ley general de educación, pero esa nueva ley general de educación va a implicar la rectoría, de nuevo, del Estado en la educación nacional. Vamos a promover una mejoría significativa en la educación pública, porque debo decir que la educación en Guatemala dejó de ser un derecho como lo obliga la Constitución. La educación en Guatemala ya se convirtió en un privilegio, como la salud, como por ejemplo tener un empleo. Entonces vamos a tener el Estado como un ente rector en materia de educación, trabajando fuertemente por tener una educación pública de primera calidad, pero también supervisando la educación privada, porque tenemos 27.000 escuelas públicas y aproximadamente 13.000 colegios privados, pero sabemos perfectamente bien que muchísimos de esos colegios, la gran mayoría, han visto en la educación un lucro, extorsionando a los padres con cuotas que no deberían de pagar, y la educación no siempre es buena, incluso extraerían los documentos de los jóvenes cuando se gradúan. Eso no lo vamos a permitir. El Estado va a retomar esa rectoría, va a supervisar la educación pública, va a supervisar la educación privada y vamos a generar un currículum base homologado, de tal manera que prácticamente lo mismo se enseñe en ambas instancias. Y también queremos que el Consejo Nacional de Educación funcione con mucho más fuerza y queremos constituir una mesa nacional por la educación, donde tienen que participar las universidades del país, el propio Ministerio de Educación,
los colegios privados y los organismos internacionales especializados en la materia, como puede ser la UNESCO o el Programa Nacional, el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es decir, vamos a enfocar el tema de la educación como prioridad nacional, pero repito, en donde el Estado ahora sí va a tener autoridad, rectoría, para mejorar la educación en nuestro país. Y además una educación práctica que pueda tener una relación directa con el modelo productivo para que lo que se estudia se aprenda en una forma técnica y se implemente en materia laboral para los estudiantes. Hemos escuchado al doctor Manuel Villacorta del partido WINAC en su planteamiento, a grandes rasgos, por supuesto, de su plan de trabajo para el país en los próximos 4 años de llegar a ser electo. Tenemos 3 minutos para que Manuel Villacorta nos dé un mensaje final a los guatemaltecos. Aquí está su cámara, por favor, doctor, adelante. Muchas gracias. Guatemaltecos y guatemaltecas, si hacemos un balance, un diagnóstico de la realidad del país, vamos a encontrar que la mayoría de la población está sumida en la pobreza. Vamos a encontrar que nuestros recursos naturales están destruidos y vamos a encontrar que se perdió la institucionalidad nacional, la ineficiencia, la irresponsabilidad y la corrupción destruyeron el aparato público. Nunca como antes Guatemala había estado viviendo una situación tan grave, tan catastrófica como la actual. De eso estamos claros. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué es que sucedió? Tenemos que ser objetivos guatemaltecos y guatemaltecas, porque estamos hablando del futuro de todos, de los jóvenes, de los niños. Eso ocurrió porque el pueblo eligió precisamente, repetidamente, a partidos ligados con la corrupción, a la partidocracia corrupta, que se recicla cada año, que se mimetiza, que se cambia, y cada 4 años nos aparecen con un nuevo eslogan, con un nuevo nombre de partido, pero son exactamente lo mismo. No están preparados para gobernar. Esos partidos están constituidos precisamente para seguir con un modelo que saquea los recursos públicos del Estado. En el movimiento político WINAC eso es totalmente distinto. Es un partido que nació en el pueblo, es un partido bien instituido por gente capaz, es un partido que tiene un plan de gobierno que implica más de 800 folios, en donde tenemos las políticas públicas a implementar. Hemos publicado un resumen ejecutivo que se llama Plan 2020-13, el plan de gobierno del movimiento político WINAC, está en las redes sociales para que ustedes lo vean. Guatemaltecos y guatemaltecas, no se dejen llevar por las emociones, no se dejen llevar por las encuestas falsas, analicen, razonen por favor. El 16 de junio nos vamos a jugar el futuro del país, va a ser una fecha histórica. Vamos a generar un gran cambio en el país si sabemos elegir. Revisen la composición de las candidaturas, quiénes son los candidatos, de dónde vienen, cuál es su pasado. Eso es importante. Revisen los planes de gobierno de todos los partidos. El 16 de junio, guatemaltecos y guatemaltecas, vamos a ser los responsables de lo que hagamos, hacia donde votemos. La responsabilidad es del elector. Ya está el movimiento político WINAC, nos constituimos y ofrecemos un cambio. El 16 de junio, guatemalteco y la guatemalteca puede optar por esa partidocracia corrupta, por la tragedia, o optar precisamente por el movimiento político WINAC, el cambio que el pueblo reclama y necesita urgentemente. Hoy tuvimos al doctor Manuel Villacorta del partido político WINAC. Hacemos una pausa y volvemos. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Noticiete, Telediario, TN23. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Padres de familia y maestros están preocupados por la situación de una escuela en San Marcos porque está en riesgo, sobre todo ahora, en época de lluvia. Un establecimiento educativo rural de la Cañera de San Marcos nuevamente vuelve a ser noticia, ya que su infraestructura presenta inconvenientes. Se dio a conocer que los lados del centro educativo se están desbordando, lo que pone en peligro a los alumnos. Se espera que las autoridades actúen de inmediato y puedan construir un muro para evitar que ceda ante las inclemencias del clima, debido a que con el inicio del invierno la tierra podría aflojarse y provocar el colapso del establecimiento. En Ciudad Perón y en Villanueva, padres de familia también exigen la mejora de algunas escuelas. Veamos la siguiente nota. En breve tendremos las imágenes de
de esta escuela en Ciudad Peronia, en donde los padres exigen mejoras porque sus hijos están en riesgo prácticamente. En Ciudad Peronia, en la escuela 824, un grupo de padres de familia bastante grande se hizo presente en este punto, ya que ellos están prácticamente acá haciendo una protesta, ya que como usted puede darse cuenta, esta mañana los niños no recibieron clases, por lo cual ellos están bastante preocupados por ese tema. Sin embargo, acá la problemática son las instalaciones en donde estos niños reciben clases. Según lo que nos comentaban algunos padres de familia, esta escuela pues tiene algunos problemas, tomando en cuenta que en la parte trasera de ella se encuentra un barranco, por el cual pues eso está poniendo en riesgo a los niños y también específicamente las instalaciones de la escuela, y ellos lo que más temen es que sus niños corran cualquier tipo de riesgo en este punto. Sin embargo, ya se habilitó otros módulos para que eso sirvieran como escuela, pero hay otro grupo de padres de familia los cuales no quieren estar en ese lugar, ya que ellos comentan que este también carece de agua y luz, por lo cual ellos lo único que están buscando es el beneficio de sus niños para que ellos reciban sus clases con total normalidad. Y a continuación le presentaremos un conmovedor caso que se da prácticamente en todo el país. Y a medida que la época de lluvia ingresa a nuestro país, se dan más de estos casos. Vean ustedes las imágenes. Es lamentable como en Guatemala, en todo el territorio nacional. Y este es tan solo un ejemplo de cómo padres de familia, vecinos y maestros colaboran atravesando láminas o tablas sobre una correntada y grandes charcos con agujeros profundos para que los alumnos y alumnas de una escuela puedan atravesar la misma sin mojarse ni correr riesgos. Algo que se incrementa conforme la época de lluvia se va haciendo más fuerte en Guatemala. Este video corresponde a la escuela Villas de Milagro, ubicada en Chinautla. Impresionante el trabajo que hacen unidos para que sus hijos, para que sus alumnos puedan recibir clases y poder pues atravesar, como ustedes ven, tal acá en estas imágenes, este lugar lleno de agua, en muchas ocasiones contaminada. Naturalmente, las lluvias también han provocado ya derrumbes en ciertas carreteras o lajares, situación que naturalmente tiene que limpiar esas áreas, por lo que probablemente el paso este fin de semana en algunos lugares sea complicado. Hemos estado dando seguimiento a esta situación. Tenemos reportes de derrumbes que van del kilómetro 57 al 159 de la CA10, esto en jurisdicción de Chiquimula. Ya de acuerdo con la información que tenemos desde el lugar, se han realizado las coordinaciones con la dirección, en este caso con la zona vial de caminos en este lugar. Al mismo tiempo mantenemos el monitoreo en otros sectores del territorio guatemalteco, considerando estos factores de lluvia, saturación de agua en los suelos que se puedan tener y estas condiciones que se están presentando actualmente en el territorio guatemalteco. En este caso, hablando del tema de volcanes, ¿cómo está algún descenso de la Ares? Bueno, sí, estamos siempre en el seguimiento del volcán de fuego por todo el material. Recordemos que está depositado en las diferentes barrancas. Hemos tenido el descenso de la Ares. Esto ha ocurrido en esta semana en diferentes barrancas y el seguimiento también se mantiene con el INSIBUME, el monitoreo con las coordinadoras locales y la unidad de prevención de volcanes, que también nos mantiene informados de esta situación. Para finalizar, David, ¿cuál es lo que se ha recabado en las últimas horas? ¿Hay algún tipo de inundación en el territorio nacional? No, bueno, en las últimas 24 horas solo la situación de los derrumbes, por ejemplo, en el área de Chiquimula, pero recordemos que en esta semana sí hemos tenido algunas situaciones, algunas inundaciones en El Progreso, problemas de fuertes vientos en Zacapa, el descenso de material volcánico por, en este caso, los lahares, pero la situación para el fin de semana sería siempre de lluvias, es la información que INSIBUME nos ha trasladado y debemos de estar atentos a esta situación.
Según la información del Ministerio de Comunicaciones, a partir de este jueves a las 12 de la noche se realizó un cierre total de la Ruta Nacional 14, que es la que comunica al área de Escuintla con Zacatepeques y Chimaltenango, por trabajos de instalación de un puente. En el puente Chile Triste se estará instalando una estructura metálica. De hecho, ya se instalaron grúas de gran tamaño en el lugar para realizar este tipo de trabajos, y el cierre total de la ruta permanecerá desde el jueves a la medianoche hasta el día lunes en horas de la madrugada, que se espera que se esté habilitando nuevamente la circulación en esta importante carretera que comunica al área suroccidente del país con el occidente. Juan Carlos, ¿alguna ruta que las personas pueden utilizar como vía alterna? Recordemos que la Ruta Nacional 14 es bastante transitada por el transporte pesado, porque trasladan mercadería ya sea de Puerto Quetzal o del área de Coatepeque o las fronteras hacia el área del occidente. Por lo tanto, pueden utilizar la autopista Palín-Escuintla hasta llegar al kilómetro 21, tomar la RD16. Esta es la ruta que comunica a Bárcenas con Milpas Altas. Posteriormente ya se pueden comunicar por la RN10, que es la que comunica a Milpas Altas con la ruta interamericana en el área de San Lucas para tomar hacia el occidente, y de la misma forma pueden utilizar la ruta los que vienen del occidente y desean comunicarse con el sur. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, y ahora pasamos a la meteorología luego de escuchar todos estos pormenores. En efecto, el Servicio Meteorológico Nacional ha informado de que, dada la situación, como ustedes pueden ver, el tipo de nubes que a esta hora se está presentando sobre gran parte del país es un tipo de nube laminar. Algunas tienen ya desarrollo vertical, pero la mayor concentración se encuentra en la parte de la costa del Pacífico de Nicaragua y El Salvador, y nosotros tendremos cierta exposición a este efecto. Eso se va a traducir con lluvias fuertes y con tormentas eléctricas. Por favor, tome las precauciones del caso. Las imágenes que observábamos hace unos minutos corresponden a situaciones cercanas a la ciudad capital. Ahora tomemos en cuenta que todos estos afluentes en el Océano Pacífico, el altiplano central occidental, más lo que llega del Caribe, pues tienen una mayor capacidad, tienen mayor incidencia de estas nubes conocidas como cumulonimbus, que descargan gran cantidad de agua en poco tiempo. Entonces las inundaciones, desbordamientos, lajares procedentes de los distintos volcanes y la cordillera de montaña, pues se convierte en un riesgo latente. La situación para este 2019 es un año en el cual vamos a prestar principal o una especial atención, mejor dicho, a las condiciones atmosféricas, porque se proyecta un año muy intenso por distintas naturalezas. Pueden ser las lluvias, pueden ser las inundaciones, pueden ser las marejadas, puede ser la actividad eléctrica, pueden ser las nubes que generan grandes granizos. Entonces sí hay que estar atentos a ello. El fin de semana, humedad llegando por el Atlántico, ciertas condiciones que llegan del Océano Pacífico, y es una situación que está afectando casi a toda la región. Por favor, esté atento a las modificaciones, la evolución atmosférica en las horas precedentes, no solo aquí en la ciudad capital, sino en todo el territorio nacional. Les deseamos un buen fin de semana. Enseguida Eli Recinos tendrá más información del proceso de elecciones 2019. Ya volvemos. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos. Y ayer se dio un nuevo atentado en contra de un candidato para las próximas elecciones. El tema preocupa profundamente al Tribunal Supremo Electoral porque el mapa de conflictividad aumenta en el territorio nacional. Nuestra compañera Yasmín Ávila con los detalles. Adelante, Yasmín. Es correcto, Eli, muy buenas tardes. Y es que ayer precisamente dábamos a conocer esa noticia donde un candidato a alcalde de San Andrés Petén nuevamente es atacado. Con eso son 2 ataques armados que se da en contra de 2 candidatos en ese mismo municipio, en San Andrés Petén. Esa área es una de las áreas que está marcada dentro del mapa de conflictividad que se ha venido trabajando por parte de las autoridades, no solo del Tribunal Supremo Electoral, sino también de las otras instituciones que conformarán esta mesa de seguridad. Y precisamente de ese es el tema que quiero platicarte, y es que tomando en cuenta pues este nivel de acciones en contra de candidatos, en contra incluso de delegados y también miembros de las juntas electorales. Recordemos que hace unos días también se daba a conocer el asesinato del presidente de la Junta Electoral Departamental de Jutiapa. Estos hechos pues han marcado esta presencia de las autoridades en hacer énfasis en estos municipios en donde se están dando pues este tipo de hechos y pues tomar acciones dentro de este mapa de conflictividad. Y hoy precisamente se hace la primera reunión, queda conformada ya la mesa técnica de seguridad. Vamos a escuchar un poco respecto a cuál es el objetivo de esta mesa de seguridad.
se está instalando la Mesa Técnica de Seguridad a nivel nacional, la cual sí contempla una planificación y una metodología de estrategia y también de contingencia. Cada una de las instituciones acá presentes tiene su propio protocolo y es el unificar e el integrar los protocolos de seguridad de cada institución para hacer más viable y más ágil la respuesta ante cualquier situación que pueda darse. El Tribunal Supremo Electoral, específicamente el presidente, ha reprochado estos actos, ha indicado que esto pues únicamente retrocede y perjudica el proceso electoral. No solo las acciones en contra de las propias organizaciones, sino también y principalmente las acciones en contra de la vida de las personas, sean candidatos, delegados departamentales, incluso la misma población. Así que esto es lo que se ha abordado este día dentro de esta mesa técnica de seguridad. Y con estos detalles me despido y regreso contigo al estudio. Buenas tardes. Gracias, Yasmín, por brindarnos esta información. Estaremos al pendiente de todos los detalles y continuamos dando cobertura a este tema electoral en nuestro país, porque ayer precisamente circulaba una supuesta encuesta a través de las redes sociales en donde se favorecía a dos candidatos a la presidencia. Sin embargo, el día de hoy la empresa a la que se le adjudicaba este estudio lo ha negado y tenemos la información. En la medición se muestra a la candidata Sandra Torres, Alejandro Yamatei y Roberto Arzú en la preferencia del electorado. La empresa GAT3 dio a conocer que estos resultados son falsos. GAT3 difundió un mensaje en su cuenta de Twitter en donde indicó: Guatemala, desmentimos que GAT3 Internacional haya realizado encuestas electorales para las elecciones generales del 16 de junio. GAT3 Internacional es una empresa consultora en Madrid, España, que se centra en 3 áreas: investigación, consultoría y comunicación. Realiza análisis de mercadeo, opinión pública y estrategias de comunicación en el país europeo. Estamos de regreso en Noticiete con más información. Anoche se dio un accidente automovilístico en Avenida Reforma en donde falleció una menor. Hoy los pilotos que colisionaron llegaron a Torre de Tribunales y Hugo Morales nos tiene los detalles. Adelante, Hugo. Gracias, compañero de Noticiete. Buenas tardes. Efectivamente, en el juzgado de turno de la Torre de Tribunales se consignó al piloto de una unidad 40R, identificado como Sergio Gómez Gómez, y a la señora María Galzar, ella madre de la menor de 12 años que perdió la vida al momento de registrarse un choque entre la unidad y una motocicleta que era conducida por la señora María y su menor hija. De esa cuenta, en la audiencia, el juzgador acepta la petición del Ministerio Público que el piloto Sergio Gómez quede sujeto a una investigación por homicidio culposo por el fallecimiento de la niña y lesiones graves por las lesiones que sufrió la mamá de la menor. Sin embargo, también en la audiencia se resuelve que la señora, la mamá de la niña, quede sujeta a una investigación penal por homicidio culposo. En esa oportunidad se pidió de esa manera y se resuelve con lugar porque la señora estaba manejando una motocicleta sin los documentos que establece la ley y no llevaba la licencia de conducir. Es una situación que el juzgador tomó en consideración para ligarla a proceso. Se le otorga al Ministerio Público 3 meses para investigar y revisar el tema de las cámaras, quién llevaba el semáforo en verde para poder pasar y determinar quién tuvo la responsabilidad. También se resuelve que estas personas tengan una libertad condicional, pagando una fianza de 3,000 quetzales en el caso de Sergio. Para la señora María no, porque el juzgador indicaba de que en ese momento ella está en los gastos de la muerte de su hija de 12 años, por lo cual no era procedente darle una fianza para evitar la prisión preventiva. Es de esa forma como se resuelve la situación legal de las dos personas por el fallecimiento de la niña de 12 años en un hecho de tránsito. En la información, amigos, adelante estudios. Gracias, Hugo, por esta información. Un momento de la pausa, quédese en compañía de Noticiete. Volvemos. Más de 100 migrantes guatemaltecos fueron rescatados en México. Tenemos los detalles. En el operativo fueron capturados 4 mexicanos, una mujer presuntamente hondureña y un hombre salvadoreño, como sospechosos de delitos señalados en la ley de migración como albergar migrantes con el objetivo de obtener un lucro. Según dieron a conocer, entre los rescatados se encuentran 163 personas de origen guatemalteco,
72 niños y 91 adultos, 37 hondureños, 19 menores y 18 adultos, mientras que también se logró rescatar a 27 salvadoreños, 6 adultos y 21 niños. En el operativo participaron militares, la Fiscalía y la Policía del Estado de México, además de Seguridad Municipal de Ecatepec. Confirmaron que las fuerzas de seguridad llegaron a la vivienda de Ecatepec con una orden de cateo emitida por un juez con base a varias investigaciones. Los migrantes fueron enviados al Instituto Nacional de Migración de México para que se cumplan los trámites administrativos necesarios. De esta forma nos despedimos de ustedes. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana.